Buenos días compañeros, mi nombre es Nelson Andrés Jiménez de la ficha 1834463 y hoy vamos a hablar de algunos temas importantes acerca del trámite de documentos. Mi grupo está conformado por Grace Álvarez, Jennifer Fontecha, Dayana Cortés, Dayar Díaz. Igual Sebastián Flores. Muy buenos días. Gestión y trámite de documentos. Se dice que la gestión o trámite de documentos es un conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, la distribución, incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción, la disponibilidad y recuperación y acceso para consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la resolución de asuntos. Por ello, la gestión documental es de suma importancia para los ejecutivos y gerentes sobrecargados de tareas y siempre en busca de la manera más eficiente, más inteligente y más rentable de gestionar sus trámites y hacer la administración más flexible. Buenos días, el tema de hoy les voy a hablar sobre las actividades de la gestión o el trámite de los documentos. Existen dos actividades, la primera es la recepción de solicitud o trámite y la segunda es la respuesta. Bueno, las actividades que se realizan en este proceso las vamos a identificar. La primera es la recepción de la solicitud o trámite. Se adecua con la confrontación y diligenciamiento de la planilla de control y ruta del trámite para identificar también el trámite donde va la documentación, la determinación de competencias según las funciones de las dependencias y la definición de los periodos de agencia y tiempos de respuesta donde va la documentación. Para la respuesta se podría identificar análisis de antecedentes y compilación de información, proyección y preparación de la respuesta. También se identifica que los trámites donde haya lugar de producción del documento hasta la culminación del asunto. Para identificar bien las actividades que se realizan en este proceso, la primera sería la atención al usuario. Estas unidades son el primer lugar en donde los acudientes, usuarios o los ciudadanos en general dan el propósito de obtener información sobre la misión, funciones y servicios que presta la entidad sobre los trámites administrativos y los requisitos, los que son necesarios para la obtención de un servicio o la definición de un requerimiento en el tiempo y lugar que se pueda dar la respuesta de la solicitud prestada. Luego seguiríamos con la atención de consultas sobre el estado del trámite solicitado. Ahí iríamos con un servicio de alerta. Es uno de los más importantes, ya que consiste en el recordatorio de comunicaciones recibidas para dar respuesta oportuna a las solicitudes que da el ciudadano al servicio y velar por el cumplimiento del derecho de turno. También podríamos hablar para complementarlo en el préstamo de los documentos. Se refiere a la disposición y consulta para el usuario de la serie documental, ya que consiste en ser consecutivo la correspondencia para que así se pueda utilizar a través y registrar los préstamos y para dejar en constancia de la respectiva serie que se va a realizar y se va a dar el préstamo. Bueno, para culminar o terminar con este tema de las actividades que se realizan en este proceso, podemos terminar con que la respuesta y la consulta son muy importantes, ya que se les brinda al ciudadano un servicio donde debe ser aprobado y positivo por nosotros, digamos, por el prestador o el trabajador que va a dar el servicio a los ciudadanos. Debe ser con una buena actitud, hacer de que sea importante lo que él necesita y hacerlo en el menor tiempo de que él requiere el trámite. También ayuda a que podamos consultar, sean las consultas adecuadas, ya la podemos consultar vía web o también cara a cara, que son esos dos procesos que se podían adecuar para estas dos actividades. Normativas de gestión y trámites.
Entonces nos dice que la gestión y el trámite es el curso del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa. Las normativas que investigué fueron la Ley 594 del 2000, la Ley de Transparencia, que es la Ley 1712 del 2014, el Acuerdo 060 del 2001, el Acuerdo 003 del 2015, el Decreto 2364 del 2012 y el Decreto 2150 de 1995. De la Ley 594 del 2000 nos dice que es por la cual se crea la Ley General de Archivos. Nos dice que en el título 5 encontramos la gestión de documentos que se encuentran en el artículo 21 el programa de gestión documental, el artículo 22 en los procesos archivísticos y en el artículo 23 la formación de archivos. Entonces nos dice que el artículo 21, las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos. El artículo 22 nos habla de los procesos archivísticos, que nos da el orden y nos dice que es la producción o recepción, la organización, las consultas, la distribución y su disposición final. En el artículo 23 nos habla de la clasificación de los archivos. En este caso hablamos del ciclo vital de los documentos, que es el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico. Entonces, nuevamente con las definiciones tenemos que el archivo de gestión es la oficina productora que reúne su documento en trámite. Nos dice que el archivo central es la que coordina y controla el funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos, una vez finalizado su trámite. Y por último, pues el archivo histórico, que es por el cual se transfiere del archivo central o del archivo de gestión a conservación permanente. La ley 1712 del 2014 nos dice que es por la cual se crea la ley de transparencia. Entonces ahí encontramos en el artículo 7 la disponibilidad de la información y sacamos uno de los principios, que es el principio de celeridad. Entonces el artículo 7 nos dice que es la disponibilidad de la información del público, es la disponibilidad que deberá estar a disposición del público a través de medios físicos o locales de comunicación electrónica. El principio de celeridad, es la que busca la agilidad en el trámite. Una imagen del principio de celeridad.
en el acuerdo 060 del 2012, que nos dice que es por la cual se establecen las pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y privadas. Y ahí encontramos el artículo tercero, que son las unidades de correspondencia, el artículo sexto, que es la numeración de los actos administrativos, y el artículo octavo, que es el control de las comunicaciones oficiales. El artículo 3 nos dice que las unidades de correspondencia deberán gestionar los servicios de recepción, radicación y distribución de sus comunicaciones. El artículo 6 nos habla de los actos administrativos, entonces nos dice que el artículo 6 es la numeración, que la numeración debe de ser consecutiva y los que no estén firmados no se deben enumerar. Aquí hay un ejemplo de cómo debe de quedar numerada las unidades de correspondencia. El artículo 8 nos dice que las unidades de correspondencia deben elaborar planillas y formatos que permitan certificar la recepción de todos los documentos. Bueno, el acuerdo 003 del 2015 nos dice que es por el cual se establecen los lineamientos generales para las entidades del Estado. Y encontramos que en el artículo 7 nos habla de la conformación de los expedientes electrónicos de archivo. El artículo 7, entonces, dice que los expedientes electrónicos de archivo se conforman únicamente con la totalidad de todos los documentos. El decreto 2150 de 1995 nos habla de que es por el cual se suprime y se reforman las regulaciones o trámites innecesarios existentes. Entonces ahí encontramos en el artículo 6 débitos y traslados de cuentas. En el artículo 16 la solicitud oficiosa por parte de las entidades públicas. Y en el artículo 17 las antecedentes judiciales o de policía disciplinarias o profesionales. Entonces dice que el artículo 6 dice, tratándose de las obligaciones que los particulares tengan para con el Estado, aquellos podrán solicitar a los establecimientos de crédito que debiten y trasladen de sus cuentas corrientes o de ahorros. El artículo 16 nos dice que cuando las entidades de la administración pública requieran comprobar la existencia de de alguna circunstancia, deberán prestarle más atención y debe ser prioritaria
a la petición. El artículo 17 nos dice que cuando las entidades públicas requieran antecedentes de algún ciudadano, antecedentes disciplinarios, antecedentes judiciales, de policía, deben de solicitar previa autorización por escrita a las entidades correspondientes. Muchas gracias. La Ley 1712 de 2014, o también conocida como Ley de Transparencia, es básicamente aquella que nos garantiza el acceso a la información pública a la cual nosotros como ciudadanos tenemos derecho a conocer en el momento en el cual la solicitemos. Esta ley tiene como finalidad garantizar la transparencia mediante la publicación oportuna de información pública no clasificada o reservada. Esta ley se basa en unos principios, los cuales son el principio de transparencia, gratuidad, buena fe, calidad, celeridad, eficacia, facilitación y no discriminación. Acerca del principio de celeridad, básicamente este principio es muy sencillo porque solo busca la agilidad del trámite del documento requerido por el ciudadano en el momento en el que el mismo desee conocer o adquirir algún documento de carácter público. Buenos días. A continuación les voy a hablar sobre la importancia que tiene el trámite de documentos en la gestión documental. Es importante contar con un sistema de gestión documental eficiente porque permite un fácil almacenamiento y búsqueda rápida. Una de las ventajas importantes en la gestión documental está en la personalización y seguridad de los datos críticos en documentos o en cualquier otra forma de información. A continuación les voy a mostrar uno de los aspectos más relevantes de por qué es de suma importancia el trámite de documentos en la gestión documental. Bueno, de los aspectos más importantes que encontramos en el trámite de documentos en la gestión documental es porque se evita la pérdida de documentos, ya que están todos seguros en un servidor documental central. Se evita la pérdida de tiempo debido a que varias personas tengan que recuperar los documentos desde diferentes lugares. Seguridad. Acceso a la información y documentos de manera segura y estructurada dentro del sistema de gestión documental. Control y cambios y revisiones de los documentos y accesos que se realizan a los documentos. Colaboración entre usuarios para la creación y modificación y gestión de la misma documentación. Captura y extracción de la información de los documentos en papel y la integra en el sistema de gestión documental como metadatos. En otro de los aspectos encontramos la indexación de los metadatos. Eso significa que tiene una fácil recuperación mediante búsquedas personalizadas. Integración de la documentación del sistema por la gestión documental con los sistemas de la empresa como ERP, CRM, web, email, fax, entre otras. Recuperación de los documentos en formato electrónico y también el archivado de las copias físicas. Distribución fácil. Mediante conectores de salida de la documentación que nos permite enviar por email, fax, correo postal, web y cualquier documento que tengamos integrado en el sistema de gestión documental. Buenos días compañeros, mi nombre es Jennifer, yo les vengo a hablar de los tips o alineamientos para la correcta gestión de los documentos. Dentro de estos tips
para hacer la correcta gestión, vamos a tener la planeación, la producción, la gestión del trámite, la organización, la transferencia, vamos a tener una disposición documental, la preservación a largo plazo y la valoración. Dentro de la planeación, pues se tiene que ver todo con recoger la información. Entonces, pues para qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, pues para poder para poder crear el documento. Eso es planear. Dentro de la producción, ya es el hecho de que yo estoy haciendo el documento. Ya yo lo creo, ya yo lo realizo, yo lo digito, ya le doy al documento un soporte. Dentro de la gestión del trámite, aquí habla de pues el análisis que se le da a los documentos. Entonces acá interviene en todos los procesos administrativos, desde que pues se planea el documento hasta que llega pues a la terminación de su trámite, y de ahí se toma si pasa a ser un documento de archivo histórico por su cultura o tecnología, o si pasa a ser un documento a eliminar. Dentro de la organización se dice pues que es una operación técnica de la gestión documental. Entonces acá vamos a ver todo lo que tiene que ver con las series, la tabla de valoración documental, el tiempo de almacenamiento y qué tipo de archivo es. Eso pues trata la organización. Dentro de la transferencia hay una transferencia primaria y una secundaria. La transferencia primaria son todos los documentos que se pasan del archivo de gestión al archivo central. Y la secundaria son los documentos que se pasan del archivo central al archivo histórico. Pues acá se tienen en cuenta. Dentro de la transferencia documental vemos todo lo que son el procedimiento que tienen los documentos. Entonces, desde que están en su transferencia primaria, que la transferencia primaria es cuando los documentos pasan de su archivo de gestión a su archivo central, o su transferencia secundaria, que es cuando pasan del archivo central al archivo histórico. En la transferencia se van a tener en cuenta los formatos, las estructuras, y pues todo va ceñido a la tabla de valoración documental. Dentro de la disposición de los documentos tenemos el total de la documentación y la tenemos a disposición para mandarla a eliminación o para mandarla a un proceso de digitalización o microfilmación, dependiendo de su trámite. Entonces, si son documentos con duplicidad, o si son documentos en blanco, o son anexos que no tienen por qué ir en un expediente, pues se hace la correspondiente eliminación. Bueno, eso en cuanto a la disposición final. La preservación a largo plazo, pues esa preservación se lleva desde el inicio del documento hasta su final. Entonces, desde que yo empiezo a planear, desde que yo lo produzco, pasa por todo su proceso y llega a un punto en el que el documento pues ya cumple su tiempo y ya pasa pues de una fase activa a una fase semiactiva, pues que ya no es tan concurrida, por decirlo de alguna manera, y pues va a llegar al archivo histórico, en donde se vuelve una fase inactiva, donde pues ya el documento pues ha cumplido con su trámite. Y en la parte de valoración vemos todo lo que es el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico. Entonces acá pues es el procedimiento, y dentro de la valoración vamos a ver que es un procedimiento continuo en el que se determinan los diferentes valores, que son los valores primarios y los valores secundarios, los cuales pues establecen relevancia en el interior de la empresa
y de este modo pues su conservación y su disposición final, teniendo en cuenta que la valoración, los valores primarios pertenecen al archivo de gestión y al archivo central, y del archivo central al archivo histórico hacen parte de los valores secundarios. Y eso es todo. Muchas gracias. Compañeros, ¿cómo están? El día de hoy vengo a hablarles sobre herramientas de gestión documental. La gestión documental es muy importante para el buen funcionamiento de la empresa. Para ello hay que contar con herramientas de gestión documental adecuadas. Es imprescindible conocer cuáles son las herramientas de gestión documental más adecuadas para cada empresa para poder tratar la documentación de la manera más adecuada. Herramienta de digitalización. Al hablar de digitalización nos referimos al hecho de pasar toda la documentación que tenemos en papel u otro soporte físico a formato digital, bien sea escaneado documentos o transcribiendo. La información suele ser un proceso ciertamente tedioso o que requiera cierto tiempo y paciencia para, una vez realizado, notaremos sus beneficios y sus ventajas en la accesibilidad de la información guardada. Herramienta de organización. Se define la organización documental como el proceso archivístico orientado a la clasificación, ordenación y descripción de los documentos de una organización o de una empresa. Herramienta de custodia. La custodia de los documentos abarca el servicio por el que se administra la documentación, ya sea física en medios digitales o, aunque ya hemos mencionado anteriormente, al ser más fácil y más práctico, la tendencia es clara hacia la custodia de documentos en formato digital. Herramienta de destrucción. La destrucción de documentos consiste en la eliminación de los datos, muchos de las veces de carácter confidencial, que suelen generarse en las empresas, instituciones o cualquier otro tipo de organismo. Para esta labor se utiliza sobre todo herramientas de corte que pueden realizar el corte de dos maneras: corte en tiras o corte en partículas, otra que se llama microcorte. Dependerá del nivel de confidencialidad de los documentos a destruir. La destrucción de los documentos es una labor que se realiza cumpliendo estrictamente con la normatividad en materia de protección de los datos personales, de gestión medioambiental, de residuos y protegiendo los datos puestos en nuestras manos por empresas que han confiado en nosotros en ese servicio. Como podemos ver, prácticamente de los temas a tratar en tramitar documentos, vamos a ahondar un poquitico más acerca del flujograma o diagrama de flujo, en el cual vamos a mirar los trámites y el paso a paso de cómo se utiliza el diagrama de flujo para el trámite que tiene algún documento. Diagrama de flujo o tramitación de documentos. Lo primero que se debe hacer es recibir el documento por parte de una dependencia o una unidad de correspondencia. De ahí se realiza la primera pregunta: ¿amerita un trámite? Si no se ha ameritado el trámite, se ubica el documento en la carpeta o serie documental que corresponda. De lo contrario, podemos decir que el jefe de la dependencia entrega el documento al funcionario competente para que proceda con el trámite. Al proseguir con el trámite, se vuelve a hacer la misma pregunta: ¿amerita un trámite? Si no se amerita el trámite, también se ubica el documento en la carpeta correspondiente de la serie documental. Pero si amerita un trámite, el jefe de la dependencia entrega el documento al funcionario competente para que éste proyecte la respuesta. El funcionario de la dependencia, basado en el orden derecho del turno y los tiempos de respuesta, analizará esta solicitud. En este paso preguntamos si la solicitud es clara. Si no es clara, se solicita ampliar o precisar la información de dicha solicitud. Al aportar la información, si es necesaria, se puede proceder a archivar y proyectar una respuesta de dicho documento. Si esta no es clara, el funcionario deberá hacer acopio de la información necesaria y proyectar una respuesta ante el jefe de la dependencia para su revisión.
En la respuesta, el jefe de la dependencia recibe la información, la revisa y firma una respuesta. Si la respuesta es para una dependencia, aplicará la directriz de distribución de los documentos de forma interna. Si no, se aplicará el procedimiento para la distribución y envío de los documentos externos. De esta manera, vimos que el paso a paso de nuestro documento nos lleva a la definición completa de nuestro diagrama de flujo para el trámite de cualquier documento.